Muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso a todos los seguidores de los Cyber Days y de la Cámara de Comercio de Lima que están viendo esta transmisión en vivo. Mi nombre es Jaime Montenegro, lidero el área de tecnologías de la información y comercio electrónico en la CCL. Y nosotros venimos trabajando ya desde varios años atrás promoviendo la digitalización de los negocios en el Perú, promoviendo el comercio electrónico. Desde el año 2012 en concreto organizamos, por ejemplo, las campañas Cyber Days, que son los más importantes eventos de venta y oferta. Usuarios de todo el país y año a año se han venido sumando a las compras por internet en marcas oficiales, por supuesto, marcas oficiales de la campaña que están certificadas y cuentan con el respaldo de la Cámara de Comercio de Lima, miles de ofertas que se ha tenido la oportunidad de comprar en eventos como los Cyber Days, muchísimas empresas que han tenido la oportunidad de darse a conocer con su portal de comercio electrónico a través de los Cyber Days y, por supuesto, peruanos que tienen la oportunidad de comprar desde la comodidad de casa, ¿no? A un clic de distancia, repito, ofertas. La próxima edición de los Cyber Days se está desarrollando en dos grupos, los días 20, 21 y 22 de agosto. Novedades, muchísimas. Más de 80 marcas oficiales, 18 categorías de productos y servicios. En realidad ahora ya no hay nada que no se pueda encontrar en Internet y atención a esto, más de 1000 ofertas exclusivas para la campaña y vale decirlo, que la gente va a poder encontrar y va a poder comprar. Y estando en una situación, además que les quería hablar de los Cyber Days, hay un tema súper relevante del que un tema súper relevante que vamos a estar tratando el día de hoy, porque en una situación tan crítica como la que estamos viviendo actualmente, no solamente en el país, sino en el mundo entero, esta situación, esta crisis que generó el COVID-19, pues nos motiva a cada uno de nosotros como ser humano a reinventarnos de tal manera que podamos, por un lado, afrontar los efectos de esta crisis, por supuesto, además de encontrar salidas a esta situación, mirar el futuro, un futuro cercano y, y a mediano plazo también un futuro expectante, ¿no? Un futuro donde sean mejores de lo que fueron antes de esta etapa crítica. Y el día de hoy, hablando de reinventarnos, decía en Cámara de Comercio de Lima, hemos trabajado intensamente durante muchos años y sobre todo en esta pandemia para llevarles información de valor, empresarios grandes, medianos, pequeños, emprendedores o a todos en general nos siguen, nos esforzamos por día a día transmitir información de valor y hay algo que es un tema súper relevante que viene a ser las finanzas personales. Se viene un Cyber Days, habrán ofertas buenísimas, pero es importante siempre, por supuesto, cuidar las finanzas para que no se pasen presupuestales. Eso es importante atenderlo. Van a haber miles de ofertas, esto va a ser una locura, ¿no? Pero ofertas reales, además, quiero recalcarlo, pero es importante hablar de este tema tan importante para todos nosotros. Hablaremos hoy de las finanzas personales y para eso nos acompaña Luis Ramírez, un experto en finanzas y finanzas personales. Luis Ramírez es docente de Bursen, que es el centro de capacitación de la Cámara de Comercio de Lima. Me adelanté por el cariño, pero lo dije mal. Luis Ramírez es docente de Bursen, que es el centro de capacitación de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Centro de capacitación, además, auge, ¿no? Con las capacitaciones ahora en formato digital en esta etapa crítica y que les comento, está participando en la siguiente edición de Cyber Days, ¿no? Así que a todos interesados en capacitarse, en formarse en temas relacionados a las finanzas, con Bursen van a tener una extraordinaria oportunidad porque
por supuesto, ofertas increíbles donde en el próximo Cyber Days. Así que quiero presentar a Luis Ramírez, experto en finanzas, representa ahora a Bursen, ¿no? Te doy la bienvenida. Vamos a esperar que se conecte Luis. Luis, por favor, activas tu micrófono, tu cámara, para que toda la gente que nos está viendo pueda verte también. Les hago recordar a toda la gente que nos sigue que se vienen los Cyber Days, el 20, 21 y 22 de agosto. Los mejores días del año que tienen ustedes, que tienen todos los peruanos para comprar por internet. Hay 80 marcas oficiales, 18 categorías de productos y servicios y miles de ofertas reales. Miles de ofertas reales que ustedes van a poder encontrar, ¿no? Y una de las empresas que está participando es Bursen, el centro de capacitación de la Bolsa de Valores de Lima, pues evidentemente en toda esta etapa que nos ha tocado afrontar, esta etapa, como lo sabemos, crítica, la capacitación digital se ha convertido en uno de los elementos clave, y en áreas de finanzas, pues uno de los grandes referentes que tenemos es la Bolsa de Valores de Lima a través de capacitación Bursen. Y ahora sí, Luis, estamos contigo. Te doy la bienvenida. Un abrazo a la distancia. Luis, no hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona, pero la tecnología nos permite esto, ¿no? Estando tú en tu casa, yo en la mía, poder conversar, y el día de hoy de un tema tan relevante como viene a ser las finanzas personales. Luis, en palabras prácticas, por favor, explícanos. Hay muchísima gente que nos está viendo y que va a seguir viendo este video porque queda en las redes sociales de los Cyber Days y de la Cámara de Comercio de Lima. Explícanos, por favor, Luis, en palabras prácticas, ¿qué debemos entender? ¿Qué podemos entender por finanzas personales y por qué es tan importante entenderlo? Sí, gracias Jaime por la presentación. Antes déjame saludar a todos tu público. La verdad, Bursen está muy contento por participar en estos primeros Cyber Days. Y para complementar lo que dices, les comento que que las personas efectivamente pueden estudiar oficialmente en la Bolsa de Valores de Lima a través de Bursen, que es el Centro de Estudios Financieros. Y realmente se los recomiendo. La mejor inversión que podemos hacer es en nosotros mismos, en nuestro capital humano. Ahora bien, ya yendo de lleno a tu pregunta, ¿qué podemos entender por finanzas personales? Principalmente planificación. Cuando hablamos de finanzas personales, hablamos de planificación financiera para la persona, ¿no? Creo que aquí vale la pena hacer una acotación, ¿no? A veces uno habla de planificación y dice, uy, tengo que sacrificarme, tengo que restringir mi consumo, tengo que gastar menos. Creo que es importante que aclaremos un punto central, una idea central con relación al tema de la planificación. Hacer finanzas personales o hacer planificación financiera para la persona o la familia no significa dejar o renunciar a vivir el presente. Significa planificar en el presente para vivir mejor en el futuro. Entonces, hay que verlo de esa forma, ¿no? Pero en sí, de manera general, cuando hablamos de finanzas personales, hablamos de planificación, ¿no? Planificación, presupuestar, hay que medir bien lo que estamos haciendo, hay que pensar bien nuestras decisiones de gasto y nuestras decisiones de consumo. Perfecto. Tengo una pregunta para hacerte al respecto. Cuando empezamos a hablar de finanzas personales, ¿no? De planificar nuestras finanzas, por supuesto, el objetivo es tener un mejor nivel de vida en un futuro próximo, ¿verdad? Entonces, si nosotros le Exacto. tuviéramos que decir a la gente que nos está viendo, Luis, ¿cuáles son los elementos a tener en cuenta? Por ejemplo, ingresos, gastos, ¿cuáles son esos elementos relevantes a tomar en cuenta en esta etapa de planificación? Te mencioné dos, quizá tú como conocedor del tema sabes que hay otros elementos importantes que las personas debemos tomar en cuenta, ¿no? Tengo un nivel de ingresos, tengo un nivel de gastos, ¿qué otras cosas tomo en consideración en esta primera etapa donde planifico mis finanzas personales y por supuesto con objetivos a un futuro próximo, ¿no?
De acuerdo. Bien, como bien dices, hay que considerar la parte de ingresos, digamos, el plan financiero involucra una serie de pilares sobre los cuales se construye. Uno de ellos es el presupuesto, que consiste pues en evaluar o considerar nuestros ingresos. Con relación a los ingresos, por ejemplo, yo les podría sugerir tratar en la medida de lo posible de no depender de un solo ingreso, ¿no? Esto puede sonar a lo mejor un poco pretencioso por parte nuestra, pero siempre es ideal, digamos, todos tenemos una capacitación o cierta experiencia, y en vez de ellos, a veces podemos, además de tener un ingreso fijo por un trabajo ya formalmente constituido, tenemos la posibilidad, a lo mejor por habilidades que hemos desarrollado, de tener un segundo ingreso como independiente. Es recomendable. Quienes lo pueden hacer, perfecto. Entonces, eso un poco para no depender de un solo ingreso, ¿no? Hay situaciones en las que eso ayuda bastante. Lo otro que hay que considerar es el gasto. A veces, eh, muchas veces nosotros decimos, no ahorro porque gano poco, ¿no? Cosas de ese tipo. Nosotros siempre proponemos la siguiente idea: no se trata de cuánto ganas, se trata de cómo gastas. Entonces, es Ujú. importante aprender a gastar, ¿no? Como bien decías al principio, hay que tener mucho cuidado con nuestros gastos. Ahora, esto, digamos, el contabilizar y el hacer el presupuesto nos va a permitir a nosotros tener una idea de cómo vamos a estar hacia adelante, ¿no? Nuestra capacidad de ahorro, eh, y a partir del ahorro, las posibles inversiones que pudiéramos hacer, que es precisamente el otro pilar. Eh, pero siempre hay contingencias. Creo que el ejemplo más claro de ello es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? El efecto del COVID-19, cómo ha parado la economía, cómo ha impactado a las economías familiares. Esto, por ejemplo, es una contingencia. En diciembre del año pasado, nadie se hubiera imaginado que estaríamos en una situación como esta ahora, ¿no? Así como estas contingencias, hay contingencias relacionadas a la persona, y resulta que la persona es la parte central de la planificación financiera. Son las personas, eres tú, soy yo, son tus seguidores, quienes finalmente generan el ingreso a partir de su trabajo, generan el ingreso. Entonces, cualquier contingencia que pudiera limitar o restringir de alguna forma esa capacidad para seguir generando ingresos, hay que cubrirla. Y eso se hace con una estrategia de seguros, ¿no? Seguro médico, seguro de vida, seguro de accidentes, ¿no? Es importante tener esa cobertura para tener de esa forma cierta estabilidad en ese plan financiero. Entonces yo te diría que esos son los puntos centrales, ¿no? Digamos, tratar siempre de considerar no depender de un solo ingreso, aprender a gastar y protegernos frente a las posibles contingencias que pudiéramos tener con una estrategia de coberturas. Si queremos aterrizarlo tal vez a una situación como la actual, por ejemplo, una propuesta siempre interesante, lo que llamamos unos ahorros que nos permitan por ahí superar o pasar situaciones como por ejemplo podría ser la pérdida del trabajo. Yo creo que aquellos que han tenido la prudencia de constituir un fondo de contingencias personal o familiar, de alguna forma han podido manejar esta situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, esa es la importancia de tener este tipo de coberturas. Excelente. Luis, y una pregunta que mucha gente se hace, de hecho, creo que todos alguna vez en alguna etapa de nuestra vida nos lo hemos hecho esta pregunta. mm, hablar de finanzas personales, hablar de los conceptos que tú mencionas, ¿no? Conceptos como ingresos, egresos, incrementar ingresos, ¿no? Ajustar los gastos. ¿Esto es aplicable a cualquier persona, a cualquier nivel de ingresos? Porque muchos podríamos pensar, oye, suena bonito, pero como que sería aplicable más a las personas que tienen buen nivel de ingresos. Dentro de tu experiencia, ¿tú consideras que es aplicable a cualquier persona con cualquier nivel de ingresos? Eh,
A ver, es una buena pregunta. Definitivamente las posibilidades tal vez de acceder a ciertos beneficios, como pueden ser el tema de las coberturas, ya requiere cierta capacidad de ahorro y por ende cierta capacidad de ingresos. Sin embargo, este es un proceso. O sea, muchos probablemente al inicio no lo van a poder hacer, pero la idea es trabajar esto desde un primer momento de tal forma que poco a poco podamos ir logrando esa capacidad de ahorrar y, por ejemplo, acceder a una estrategia de coberturas. Eh, Seguramente en un primer momento, pues las restricciones pueden ser muchas, eh, porque los ingresos probablemente pueden ser bajos, y ahí es donde es necesario, o se hace necesario tal vez tratar de generar ingresos de distintas maneras, no solamente de una forma. Pero eso, la verdad es que si lo llevamos al caso peruano, la verdad es que el Perú es una realidad muy compleja, ¿no? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Gran parte del problema en Perú, yo creo, es tal vez la falta de capacitación o la falta o las limitaciones para precisamente poder generar o desarrollar un trabajo que le genere valor a la persona o a la familia. Eh, Pienso que esto se puede lograr en el tiempo, ¿no? Se puede lograr en el tiempo, pero requiere mucha disposición de las personas para, como decíamos al principio, capacitarse. Capacitarse, aprender, desarrollar habilidades que le permitan precisamente mejorar eso que en finanzas personales llamamos capital humano. Ese capital humano que es lo que finalmente a la persona le permite generar ingresos. El problema, podríamos decir en el caso peruano, es que en muchos casos ese capital humano es bastante bajo y eso limita bastante su posibilidad de generar ingresos, ¿no? El problema parte de ese punto, creo yo. Entiendo, sí, sí, por supuesto, pero eh, una, eh, creo que un complemento importante es, todo tiene que tener un punto de inicio, ¿no? Por más que tengamos Exacto. un bajo nivel de ingresos, si no hay un punto de inicio, esto tiene que ser un proceso, por supuesto, para todos, ¿verdad? Jaime, me repites por favor la pregunta? No, no te escuché muy bien. No me escuchaste bien. Te decía que un poco en base a lo que tú nos acabas de decir, que evidentemente las personas, las personas que tienen un mayor nivel de ingresos, tienen cierta ventaja frente a las que no, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de coberturas. Pero evidentemente todo tiene que tener un punto de partida también, ¿no? O sea, hay Exacto. personas que han empezado ganando muy poco, pero con una eficiente gestión de sus finanzas personales, de forma progresiva han ido obteniendo resultados importantes, ¿verdad? Es un Exacto. proceso, quiero Es, decir. es un proceso y requiere dos cosas. Uno, decisión, ¿no? Hay que tomar la decisión de hacerlo. Y lo otro es disciplina, mucha disciplina. Aquí es algo que muchas veces lo conversamos con el equipo de Bursen. eh, la disciplina es central, ¿no? Sin disciplina esto no se puede lograr. Por supuesto, totalmente, totalmente. Ahora pasemos a una siguiente pregunta, Luis. Si tuviéramos que así, en sencillas palabras o de una forma resumida, indicarle a la gente que nos sigue cuál es el paso a paso, ¿verdad? Lo primero es planifico, luego, ¿qué debe seguir a la hora de la gestión de las finanzas personales para las personas que nos están viendo? ¿Qué les podemos decir al respecto? ¿No? Un tema importante antes que nos contestes, Luis, a toda la gente que nos está viendo, si tiene preguntas al respecto del tema de finanzas personales, estamos aquí con un experto, ¿no?, del tema y que va a poder en la parte final de esta charla, de este conversatorio, Luis las va a poder contestar sin problemas. Así que, por favor, si tuvieran preguntas, las dejan como un comentario en esta transmisión. Te repito la pregunta, Luis, entonces, ¿hay un paso a paso que le podríamos dar a la gente en la planificación adecuada de sus finanzas personales? Sí, mira, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que queremos en la vida.
dicho de otra forma, lo primero que debemos hacer es establecer nuestros objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Quiero nivel de vida, quiero al momento de retirarme tal vez tener un nivel de vida aceptable, bueno, tranquilo, quiero buena educación para mis hijos, quiero viajar, ¿no? Lo primero que debemos hacer es establecer qué es lo que queremos en la vida, objetivos. Una vez que tenemos los objetivos, se puede desarrollar un plan financiero. Y el plan financiero parte de desarrollar un presupuesto personal o familiar, es decir, identificar claramente cuáles son nuestras fuentes de ingreso e identificar claramente cómo nos estamos gastando ese dinero. Si nosotros entendemos cómo nos gastamos el dinero, podemos hacer un ejercicio y a través de, digamos, optimizar, reducir tal vez algunos ingresos que identificamos que no son eficientes, que no nos suman, o eliminar algunos que por ahí también identificamos que no son beneficiosos para nosotros, o que los podemos reemplazar, generar ahorro, ¿no? La parte, digamos, siguiente es poder tener ese ahorro. Ese ahorro que más adelante deberíamos invertir, ¿no? Para que digamos, nuestro patrimonio o nuestra riqueza crezca, el ahorro que generamos tenemos que invertirlo. Hay distintas maneras de invertir. En Bursen pueden tranquilamente estudiar todas las alternativas que hay disponibles en los mercados financieros para hacer las inversiones y estructurar un plan de inversiones que vaya en línea con las características de la persona y los objetivos que busca. Y de manera complementaria, como dijimos hace un momento, tener una estrategia de coberturas para que si pasa algo malo, si nos pasa algo malo, algo que no quisiéramos que nos pase obviamente, pero un accidente o alguna enfermedad que nos limite para seguir trabajando, podamos continuar o digamos, podamos tener esta pausa sin tener que desinvertir, es decir, sin tener que romper ese fondo que estamos armando para nuestro futuro, para nuestra vejez, para la educación de nuestros hijos o para cual sea el objetivo que nosotros nos hemos planteado. Esa es más o menos la secuencia que debemos seguir. Objetivos, presupuesto, ahorro, inversión. Y la cobertura. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. La verdad que a mí en lo personal, que no soy un conocedor del tema, me parece que lo estás explicando en palabras para toda la gente que nos está esta transmisión. Estamos hablando el día de hoy de finanzas personales. Toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales del Cyber Days y de la Cámara de Comercio de Lima tiene la oportunidad. Estamos con Luis Ramírez, un experto en finanzas, trabaja en Bursa, en el Centro de Capacitación de la Bolsa de Valores de Lima, que además es una de las empresas que está participando en el siguiente Cyber Days, ¿no? Y pasamos a esto, a hablar un poquito de lo que tú también tienes bastante experiencia, Luis. La educación se transformó de un día para otro con el COVID. Todo se convirtió en virtual, quizá un poquito a la fuerza, pero pasando, o sea, hay tanta gente ahora estudiando desde casa y de manera virtual que yo creo que esto queda después del COVID y es una manera de aprovechar también para nuestra mejora personal, capacitarse, ¿no? Esta etapa crítica, el punto al que quiero llegar es esta etapa crítica generada por el COVID-19 progresivamente tiene que ir reduciendo su impacto y luego desaparecer, ¿verdad? Pero entraremos a una nueva normalidad donde la capacitación digital va a tener un peso mucho mayor lo que tenía hasta la cuarentena. Entonces, es una forma también invertir en uno mismo, capacitarse ahora digital, incluso accediendo a menores costos que lo que significa una capacitación presencial, es una manera de trabajar también para mejorar uno mismo en aristas como las finanzas personales. Sí, por supuesto, definitivamente nosotros en Bursen siempre planteamos la idea o proponíamos la idea, pues, hacer que esto juegue a favor nuestro, ¿no?
aprovechar el tiempo, ya que tuvimos un frenón de golpe. eh, este, al mismo tiempo también vino, digamos, la posibilidad o disponer de un tiempo adicional porque nos ahorrábamos el tiempo que nos perdíamos antes en el tráfico, ¿no? Por ejemplo, entonces disponíamos de un poco más de tiempo y eso, y la idea siempre fue desde Bursen tratar de aprovechar eso, en capacitarse para que cuando esto termine nos encuentre en una mejor posición. Definitivamente, como decíamos al principio, la mejor inversión y la inversión más rentable que podemos hacer es en nosotros mismos, ¿no? En capacitarnos, en mejorar nuestras habilidades personales en las distintas áreas, específicamente en lo que nos compete a nosotros son temas financieros, temas de inversiones, temas de finanzas personales. Si bien es cierto, las finanzas personales no es un skill o no es una habilidad requerida en un centro laboral, sí es una habilidad, sí es una necesidad para gestionar nuestra vida económica como familia. Finalmente la familia es un ente económico, ¿no? Es como si fuera una empresa y el tener la habilidad de gestionar esas finanzas es como convertirnos en el gerente financiero de nuestra familia. Claro, Entonces, es muy importante realmente trabajar todo este enfoque. correcto, Luis, y muchas gracias. Ahora tengo una siguiente pregunta. ¿Qué herramientas les puedes recomendar a la gente que nos ve para distintas herramientas que pueden utilizar? Incluso tengo, eh, existen algunas, entiendo yo, gratuitas en Internet, ¿no? Pero en general, tú como experto, ¿qué herramientas podrías recomendar a la gente que nos ve y que quiere iniciar este proceso de la gestión de sus finanzas personales? Bueno, mira, como bien dices, hay disponibles en internet, en aplicaciones que pueden bajarse gratuitas. Este, hay una gran variedad de herramientas para hacer presupuesto, ¿no? Para hacer este tipo de cosas, incluso para la parte de inversiones, para gestionar tu portafolio, hay muchas aplicaciones. Pero para ir de lo más sencillo, que incluso creo que es algo que podemos manejar nosotros sin necesidad de tal vez ir a cosas muy sofisticadas, con un Excel, con una plantilla en Excel, tranquilamente pueden hacer un ejercicio de presupuesto familiar. En este caso yo lo que les voy a recomendar es que en esta plantilla en Excel, que seguramente muchos se van a animar a trabajar, tengan en consideración que es importante que los rubros relacionados a gastos, sobre todo donde hay mayor amplitud de ítems, los tengan bien detallados, ¿no? Como siempre decimos ahí en las charlas en Bursen, eh, aquí no funciona la cuenta otros gastos, ¿no? En el momento que nosotros abrimos una cuenta otros gastos, perdemos el control de lo que estamos haciendo. Entonces, idealmente debemos tener al detalle todos los egresos, todos los gastos que realizamos. Y es lo más básico, es lo más sencillo. Este, y yo se los recomiendo. Y aparte, bueno, sí, es verdad, hay una serie de bajarse gratuitamente. Perfecto, perfecto. Lo más básico, utilizar un Excel, ¿verdad? Y luego en el camino y nuestro descubrimiento personal, pues es cierto, hay aplicaciones, uno pone en Google y la verdad que las opciones son miles y miles, pero hay que empezar de lo más simple, Sí, sí, ¿no? sí. Porque al margen de todo, creo que lo más importante es en planificar objetivos adecuados, objetivos realistas, optimistas, por supuesto, pero que caigan dentro de una realidad de lo posible, como por ejemplo si hablamos de educación, de viajes, ¿no? De vivienda, etcétera, una serie de cosas que se definen en una primera etapa objetivos, ¿no? Lo que está dentro de la etapa de planificación que tú bien nos has explicado, ¿no? Tenemos ya algunas preguntas del público, ¿no? Nos comenta, por ejemplo, Rodolfo, la pregunta que tiene Rodolfo, a ver si lo podemos ayudar. ¿Qué opción, aparte de un depósito a plazo, se puede usar para incrementar los ahorros
perdón, la opción de depósito Ya que las tasas han bajado drásticamente, comenta Rodolfo. ¿Qué ya, opción recomendar además del ahorro a plazo fijo? ya. Mira, eso ya viene, digamos, dentro del marco de lo que son las inversiones, ¿no? Entonces creo que toca hablar un poco de lo que son las inversiones y toca hablar un poco de la diferencia entre lo que es un ahorrista y lo que es un inversionista. El vehículo sobre el cual me consulta, que son los depósitos a plazo, en realidad, perdón, ¿me decías algo, Jaime? Sí, yo te dejé escuchar por unos segundos. Repítelo, por favor, con respecto a la... No sé si en la transmisión, no sé si fue mi internet o el tuyo, por favor, que estaba, con respecto a lo que nos consulta Ajá. Rodolfo, ¿qué opción, aparte de un depósito a plazo, puedes sugerirnos? A ver, estoy teniendo algunos problemas con el audio, Jaime, no te estoy escuchando bien, pero si pude comprender la pregunta, era ¿qué alternativas a los depósitos a plazo tenemos como para incrementar nuestro capital, nuestra riqueza? Me parece que por ahí va la pregunta. A ver, voy a responder. Responderle si falta un vehículo de preservación, ¿no? Es lo que llamamos nosotros vehículo de preservación. Por ser un vehículo de preservación, no es un instrumento Luis, para alternativos. Y una pequeña parte sí. Creo que ya estamos conectados de nuevo. sí, Luis, ya estamos conectados de nuevo. Yo te había dejado de escuchar, también tuve complicaciones con internet. Bueno, son parte de las cosas que ocurren Parte de la algunas vida de veces trabajo. con el tema del home office. Eh, parte de adaptarnos a esa nueva realidad, ¿no? De pronto, de un día para Sí. otro, todo el mundo estuvo en casa, todo el mundo empezó a trabajar desde casa. Y bueno, las conexiones domiciliarias no estaban preparados, pero en general nadie estaba preparado para esta cuarentena, que ciertamente nos ha afectado mucho y trabajamos intensamente cada uno desde nuestros frentes, Luis, para salir adelante dentro de esta etapa crítica, ¿no? En Cámara de Comercio de Lima no hemos dejado de trabajar, eh, trabajamos con mucha intensidad porque somos el gremio empresarial más importante del país y tenemos una responsabilidad de empujar, ¿no? De generar iniciativas. Y ahora esta oportunidad de conversar contigo, Luis, representando a Bursen, el centro de capacitación de la Bolsa de Valores de Lima, que además está participando en el siguiente Cyber Days. Así que para toda la gente que nos está viendo, si está interesado en capacitarse, en profesionalizarse en temas de finanzas, estos Cyber Days traen una excelente oportunidad. Y contra lo que todo el mundo pudiera pensar, que los Cyber Days son una motivación a que la gente gaste, yo creo que es una motivación a que la gente también gaste de forma inteligente, gaste primero si lo necesita,
aprovechando una oferta que no va a encontrar en otro día del año y comprando en una marca oficial que cuenta con la certificación y el respaldo de la Cámara de Comercio de Lima. Pero bien, Luis, la verdad yo te dejé de escuchar, yo te voy a agradecer mucho, Luis, que me repitas la explicación, ¿no? Rodolfo nos estaba haciendo una pregunta y no sé si Rodolfo nos llegó a escuchar con claridad, pero Rodolfo dice, depósitos a plazo fijo, ¿hay algunas otras opciones ya que las tasas bajaron en esta cuarentena? De hecho, hay algunas otras opciones. Y lo que yo les comentaba era que los depósitos a plazo fijo, nosotros dentro del producto lo diseñamos para hacer que es más un instrumento de preservación y por eso es que las tasas son bajas. Bueno, ahora han bajado mucho más. Alternativas de inversión hay para todos los gustos y todos los riesgos, ¿no? Si vamos un poquito más arriba, tal vez que un depósito a plazo en temas de riesgo y también con un poco más de rendimiento, pueden acceder a lo que son los vehículos que se negocian en el mercado alternativo de valores, en la Bolsa de Valores de Lima, que son instrumentos de corto plazo de empresas medianas que ofrecen retornos mayores definitivamente a los que pueden acceder en un depósito a plazo. De mayores en términos de plazo y de rendimiento, quiero decir, ¿no? Están las operaciones de reporte que son otro vehículo en la bolsa de valores, como reportante, es decir, como colocador de fondos. Ustedes pueden conseguir más o menos tasas de entre el 4,5% y el 5%, ¿no? Creo que esas tasas en un depósito a plazo las pueden conseguir a 2 años, y esto, y con un poco más de riesgo, obviamente van a tener ya acceso a bonos y Luis. Sí, nuevamente perdimos la señal de Luis. Estuvimos conversando con Luis Ramírez, él es representante, un experto en el tema de finanzas y finanzas personales. Él es representante de Bursa en el Centro de Capacitación de la Bolsa de Valores de Lima. Nuevamente me iba a equivocar con la Cámara de Comercio de Lima. Luis es de Bursen, el Centro de Capacitación de la Bolsa de Valores de Lima, y Bursen pues tiene una serie de programas en temas de finanzas, en tema de inversiones, donde precisamente estaba lo que venía recomendándonos. Luis, nos comentaba, ya que estamos nuevamente contigo, nos comentabas que hay opciones de inversión en la bolsa de valores que pueden ser bastante más prácticas, rentables, que, por ejemplo, inversión a plazo fijo. Sí, definitivamente es lo que les venía comentando. Me he movido un poco del lugar para ver si la señal mejoraba. Aparte de los depósitos a plazo que mencionas, tienen las operaciones de reporte como colocador, donde van a tener tasas de entre 4,5% y 5% a plazo de 90 días tal vez. Tienen los papeles de corto plazo, instrumentos de corto plazo en el mercado alternativo de valores, con mejores rendimientos definitivamente que los que pueden tener en depósitos a plazo, y con un poco más de riesgo, evidentemente, pero con también mayores expectativas o mayores posibilidades de rentabilidad, van a tener lo que son las acciones, ¿no? Pueden acceder a través de una sociedad agente de bolsa a la compra de acciones, que son instrumentos de renta variable. Correcto. Vamos a ver otra pregunta que nos están haciendo a través del Facebook.
En Perú, Juan nos pregunta, Luis, en Perú, ¿qué opciones de diversificación tenemos para invertir? ¿No? Y por supuesto, algo en lo que están interesados muchos peruanos para salir de la situación actual. ¿No? Hablamos de opciones de diversificación que tenemos en Perú para invertir. Ya lo Ya. habíamos mencionado algo de eso en la pregunta anterior, ¿no? Algo sí. Y podemos completar un poco más porque en realidad solamente hablé de algunos instrumentos a los que se puede tener acceso, pero en realidad ahora la globalización permite en realidad acceder a muchas alternativas desde Perú. Entonces, pueden ustedes, digamos, acceder, por ejemplo, a lo que son, bueno, los instrumentos de renta fija, ya sean de corto plazo o de largo plazo, a través de la bolsa de valores. Pueden acceder a acciones a través de la bolsa de valores, y en la bolsa de valores incluso ahora se puede conseguir papeles que cotizan en otros mercados, porque en la bolsa se han listado ETFs de distintos tipos que negocian, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, y ahora se pueden comprar a través de la bolsa de valores de Lima o vía bolsa de valores de Lima. Un poco para aclarar, para quienes no están familiarizados con la idea, el ETF es un fondo que cotiza en bolsa. No es un fondo como los que conocemos acá, pero que tiene la particularidad que se negocia en un mercado, en una bolsa de valores, como si fuera cualquier otra acción, se compra y se vende con la misma facilidad, tiene la misma liquidez que cualquier otra acción, ¿no? Y los fondos pueden representar, por ejemplo, un índice. Se puede comprar un ETF que represente la bolsa de Nueva York, se puede comprar un ETF que represente el oro, el GLD, se puede comprar un ETF que represente el grupo de mercados de países emergentes, ¿no? Y muchos de estos se pueden comprar, están listados ya en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, simplemente es levantar el teléfono o mandar un WhatsApp a su operador de bolsa y hacer la instrucción. Aparte de eso, hay otros mecanismos que se pueden conseguir a través ya de instituciones privadas, como son las notas estructuradas, son otro tipo de vehículos, tal vez un poco más sofisticados, pero digamos ahora localmente hay acceso a una gran diversidad de vehículos. Correcto, correcto. Otra pregunta que nos hace nuestro amigo Rodolfo también, ¿a partir de cuánto dinero, o sea, cuánto dinero necesito para empezar a invertir? ¿Cuál es lo recomendable? Pero a partir de la vaya en lo mínimo posible que se necesita, Luis. Ya, ahí creo que tenemos que hacer primero una explicación previa. Para invertir en el mercado de capitales se puede llegar de dos formas. Se puede hacer de manera directa, es decir, nuestro amigo Rodolfo, por ejemplo, se registra en una sociedad de agente de bolsa, y a través de esa sociedad de agente de bolsa va a poder comprar directamente acciones o bonos o papeles comerciales o colocar en operaciones de reporte con su nombre, y él va a ser el titular de esas acciones, de esos bonos o del instrumento que sea. Esa es la forma directa de hacerlo. Pero hay una forma indirecta, que es a través de fondos mutuos, ¿no? A través del fondo mutuo lo que se hace es, la persona compra una participación en este fondo, y el fondo es digamos, es un patrimonio que se forma con el aporte de todos estos señores o personas que están interesadas en invertir a través de él. Es el fondo el que se va a encargar de hacer las inversiones, ya sea en acciones, ya sea en bonos, ya sea en un portafolio balanceado, ¿no? Esa es la forma indirecta. Entonces, ¿por qué hago esta explicación? Porque dependiendo del tamaño o de la cantidad de dinero que nosotros dispongamos, vamos a ser más o menos eficientes en términos de costos. ¿Cómo así? La verdad que el supuesto de costo de transacción cero solamente existe en los libros, ¿no? En la vida real, hacer una transacción nos cuesta. Y en la bolsa de valores, las sociedades agentes de bolsa, que son los intermediarios bursátiles, cobran comisiones. Entonces, estas comisiones se calculan de la siguiente manera. Se establece una comisión fija o un porcentaje, y se cobra el mayor de lo que resulte, ¿no? Por ejemplo, si vamos a invertir 1.000 soles y la tasa pactada es 0,5%, entonces, digamos, el procedimiento es, y la comisión fija es 100 soles, el procedimiento va a ser
te voy a cobrar por el servicio de intermediación, esto lo cobra la Sociedad de Agente de Bolsa, 100 soles o el 0.5% de los 1000 que transes, lo que sea mayor. Evidentemente lo que es mayor es 100 soles, ¿no? Porque si no me equivoco, 0.5% de 1000, ¿cuánto es? 5 soles. O algo por ahí. Entonces, te cobro 0.5% de 1000 o 100, lo que sea mayor. Eso significa que con montos pequeños, si vamos directamente al mercado, los costos se nos pueden incrementar. Haz números y vas a tener que, para entrar te va a costar 100 soles, para salir te va a costar 100 soles más. En conjunto ya te estás tirando ahí 20% de tu patrimonio. Es decir, que para que ganes plata tendrías que haber, la acción en la que has invertido tendría que haber subido al menos 21%. Entonces, con montos pequeños, la verdad es que no es muy eficiente en términos de costos entrar directamente a la bolsa. Yo sugeriría que con montos, cuando recién estamos empezando, ¿no? nuestro trabajo de ahorrar y capitalizarnos, tal vez el vehículo más adecuado sería a través de fondos mutuos. Ahora, para acceder directamente a la bolsa, yo sí sugiero un monto que nos permita, pues, no solamente comprar una acción con costos eficientes, porque el tener una sola acción nos va a exponer a un riesgo de concentración que no queremos, ¿no? La idea es tener un portafolio diversificado, que tenga acciones, que tenga por lo menos unos 4 o 5 acciones, que tenga un poco más en renta fija, algo en operaciones de reporte. Y eso necesita un patrimonio tal vez un poquito más alto. Entonces, si nosotros estamos empezando, tal vez el vehículo adecuado, más eficiente para nosotros, va a ser ir al mercado a través de un fondo mutuo que nos va a dar la posibilidad, con un pequeño capital, porque podremos comprar participaciones de fondos mutuos con 200 soles, con 300 soles, en algunos casos con 500 dólares, dependiendo del fondo y de la casa administradora de fondos. Pero, digamos, vamos a poder acceder con ese pequeño monto a un especialista que va a manejar nuestras inversiones, que está todo el día concentrado, revisando información, siguiendo los mercados, y además vamos a tener la posibilidad de estar en un fondo que ya es un fondo que ya está diversificado, ¿no? Con muy poco dinero. Eso pienso que podría ser tal vez la vía más eficiente cuando recién estamos comenzando. Correcto. Muchas gracias, Luis. Acá hay una pregunta de Anthony, te la hago llegar ahora mismo. ¿En qué índice me tengo que guiar antes de invertir en una ETF? Eso nos pregunta Anthony. Luis, ¿qué le podemos responder? A ver, depende de qué es lo que está siguiendo el ETF, porque el ETF puede seguir, o la bolsa peruana, por ejemplo, que es el EPU, que se negocia en la bolsa de Nueva York, podría estar siguiendo el índice de la bolsa de Nueva York, podría estar siguiendo un conjunto de países latinoamericanos, podría estar siguiendo al bloque europeo, a la zona euro, podría estar siguiendo economías asiáticas, podría estar siguiendo economías emergentes. En realidad, las alternativas son muchas. Entonces, ahí no es que tengas que seguir en sí un solo índice, ¿no? A lo mejor lo que tendríamos que ver es dónde estás diversificando el portafolio y construir tal vez una especie de índice que replique la estructura regional o por bloques económicos de ese portafolio o por clase de activos, ¿no? Ahí tendríamos que hacer nosotros una simulación para ver qué índice replica lo que estás haciendo. Si entiendo bien la pregunta, la idea era hacer una comparación, ¿no? Una comparación para ver qué tan bien lo estamos haciendo o algo por el estilo. No sé si esa era la pregunta. A ver, a lo mejor iba por otro lado. Me comentas. Sí, bueno, eso es lo que escribió literalmente Anthony. ¿En qué Ajá. índice me tengo que guiar antes de invertir en una ETF? Entiendo, pues, este mundo de las finanzas también es, de las inversiones, es un mundo súper complejo, ¿no? A veces es, para hablar de un tema, pues, son varias aristas que se tienen que analizar, obviamente. Tú eres más conocedor del tema, por supuesto, pero lo importante, Luis, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, porque dentro de todo lo que representa esta crisis, todos los peruanos, hablando de nuestro país en primer término, por supuesto, buscamos una oportunidad de tener, si no es una oportunidad de encontrar
soluciones que potencien nuestra actual situación financiera, ¿no? Que potencien a partir de hoy, que sería un punto de inicio, y a un futuro próximo que yo tenga pues la posibilidad de alcanzar los objetivos que como persona me trazo. Eso es lo que tú nos has explicado, Luis, ¿no? Objetivos como estudios, objetivos como viajes, como vivienda, ¿no? Entonces, todo este tema de la gestión de las finanzas personales empiezan con una planificación donde defino objetivos y a partir de ahí pues hay un proceso que nunca termina, ¿verdad, Luis? Nunca termina y, como bien dices, empieza por definir nuestros objetivos. Y ahora que hablas, por ejemplo, de esta coyuntura, eh, eh, se dio, por ejemplo, un gran debate o una gran discusión o saltaron muchas alertas cuando se produjo esta gran caída de los mercados entre febrero y marzo a raíz digamos, de la declaración de una pandemia mundial con relación a este virus que nos ha tocado enfrentar y que evidentemente afectó los portafolios de las administradoras de fondos de pensiones y mucha gente se preocupó y bueno, con cierta justificación por la desvalorización de estos fondos. Sin embargo, algo que siempre es importante también cuando nosotros manejamos temas financieros, ya sean a nivel empresarial y mucho más a nivel personal, es que no podemos ser emocionales nosotros en este tema, ¿no? Uno tiene que ser siempre cabeza fría, siempre tiene que ser más racional que emocional. Y con el tema, por ejemplo, que se suscitó en ese momento con la desvalorización de los fondos, ahí en realidad las preocupaciones que saltaron, me vas a disculpar, tal vez esta es una opinión personal, no tenían mucho sentido, ¿no? Porque tenemos que tener nosotros presente, siempre es importante que nosotros tengamos presente para qué estamos haciendo las inversiones. Y en el caso de las inversiones que hacen las administradoras de fondos de pensiones, son inversiones de largo plazo. Entonces la pregunta del $1.000.000 acá era, ¿por qué te preocupas? ¿No? ¿Te vas a jubilar este año acaso? ¿O te vas a jubilar el próximo año? No, te vas a jubilar dentro de 20 años. Y dentro de 20 años el mercado va a estar mucho más arriba de lo que está ahora, probablemente, ¿no? Entonces, Claro. Si empezamos a trabajar desde hoy, claro, ¿no? claro, si empezamos a trabajar desde hoy, porque el mercado es cíclico, el mercado cae y vuelve a subir, como que ya subió, la bolsa de Nueva York ya recuperó prácticamente el 80% de todo lo que perdió en esa caída, y la bolsa de Lima está más o menos en esa misma dirección, con un poco más de retraso, pero está subiendo también, ¿no? Y si la preocupación eran los viejitos que ya se van a jubilar, pues hay que tener claro que las personas que están arriba de los 60 años ya no están en un fondo que tenga mucha exposición a renta variable, o sea, no les afectó. Las personas que están a partir de los 65 años por ley están en el fondo cero que no tiene acciones. Y las personas que están arriba de los 60 años por ley están en el fondo 1 que solo tiene 10% en acciones. Entonces ahí tal vez hubo un poco mucha desinformación, pero la gente igual se sobresaltó, se preocupó, pero como digo, aquí uno no puede ser emocional. Tiene que siempre pensar con la cabeza fría y uno así va a tomar mejores decisiones. Por ley, quien toma decisiones emocionales siempre se equivoca. En cualquiera de los ámbitos. En cualquiera de los ámbitos, totalmente cierto. Ya Así es. sea en finanzas, en lo personal, en lo profesional, decisiones emocionales, sinónimo de pérdida. Muy bien, Luis. Cuánto te agradezco, nos has dado información relevante y además en palabras bastante prácticas, en palabras bastante sencillas de entender para gente que entiendo que puede haber gente muy conocedora, pero yo me ubico dentro de ese gran grupo de gente eh, que necesitábamos escuchar este tema tan relevante en palabras sencillas como tú las has sabido explicar el día de hoy, Luis. Así que te agradezco muchísimo y a empezar a trabajar nuestras finanzas personales. Y para despedirnos, Luis, por favor, háblanos por ejemplo, de la oferta en capacitación que tienen en Bursen, ¿no? El Centro de Capacitación de la Bolsa de Valores de Lima, y que por supuesto tú eres uno de los expertos que trabaja ahí, ¿no? ¿Qué cursos, como qué programas, como qué podría encontrar la gente? De repente hay programas, me imagino, para gente con niveles de conocimiento en finanzas muy especializados, pero también hay programas para público en general, ¿no? Que quiere empezar a trabajar el tema de sus finanzas familiares, personales, etcétera.
Claro, mira, la verdad es que la oferta de Bursa en el tema de cursos es muy amplia. Tiene muy buenos cursos, desde los muy básicos para personas que recién están empezando o que quieren empezar a aprender cómo es este mundo de la bolsa de valores o de las inversiones en mercados financieros. Eh, Tienen cursos ya para un público tal vez un poco más avanzado, de análisis de inversiones. Tienen cursos para emprendedores que quieren conocer el tema de las finanzas corporativas y aplicarlo a sus empresas, ¿no? A las pymes. Tienen, como te digo, una amplia variedad de cursos a los que se puede acceder fácilmente y ahora con la mayor facilidad del mundo a través de canales digitales, ¿no? Y como para comentarte, ya que estamos hablando de oferta de cursos y todo esto, contarte que Bursen, a todos aquellos seguidores tuyos que se han mantenido conectados todo este tiempo y nos han seguido hasta este momento, Bursen les va a regalar una plantilla en Excel como para que empiecen a hacer el ejercicio de presupuestar sus finanzas personales o familiares, que creo que les va a servir de muy buena base para que puedan ejercitar ese hábito del ahorro, ¿no? Eso por un lado. Y para todos aquellos que se registren en la página web de Bursen, este, se les va a sortear un curso virtual online de finanzas personales. Ok, ya lo saben, entonces para toda la gente que nos está viendo y que quiere empezar con la gestión de sus finanzas personales, aquí tenemos una gran oportunidad y con Bursen, el Centro de Capacitación de la Bolsa de Valores de Lima y además pues toda una amplia variedad de ofertas en programas de capacitación que lo pueden encontrar en el sitio oficial de Bursen y a través por supuesto, de sus redes sociales. Luis, nuevamente, Jaime, si me permites un sí, por minuto, supuesto, Luis. esa promoción es para quienes se registren el día de hoy, ¿no? Y creo que también van a tener acceso a la posibilidad de un descuento de hasta el 50% en algunos cursos. Excelente. Buenísimo el dato, Luis. Muchísimas gracias. Te envío un fuerte abrazo a la distancia. Que sigan los éxitos y pues creo que esta oportunidad que hemos tenido hoy de hacer esta transmisión en vivo a través de las redes sociales de los Cyber Days y de la Cámara de Comercio de Lima nos ha permitido que un experto como tú, ¿no?, le transmita esta información valiosa de cómo gestionar sus finanzas personales a muchísimos peruanos e incluso gente que nos sigue también fuera del país. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó a esta transmisión en vivo. Compartan, por favor, este video porque esta información le puede servir a muchísima gente. Compartan este contenido que además quedará aquí en las redes sociales para que lo puedan ver en adelante. Mi nombre es Jaime Montenegro, yo soy el líder del área de tecnologías de la información y comercio electrónico en Cámara de Comercio de Lima. Y lo último que les digo antes de despedirnos es que el 20, 21 y 22 de julio se estará desarrollando el Cyber Days, la más importante campaña de ofertas que se realiza en el mercado peruano desde el año 2012 y que es organizado oficialmente por la Cámara de Comercio de Lima. En esta oportunidad participan más de 80 e-commerce oficiales, uno de ellos es Bursen, ¿no? Especializados en el tema de finanzas. Bursen, el Centro de Capacitación de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? No obstante, también tenemos otros centros de capacitación porque la capacitación digital es uno de los sectores que creció muchísimo en esta cuarentena, pero en general son más de 80 marcas oficiales donde van a poder comprar con las mejores ofertas del año y con la total seguridad y confianza de comprar en una marca que está certificada y cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio de Lima. Son 18 categorías de productos y servicios, van a tener tecnología de todo para el hogar, moda, deportes, capacitación digital, servicios empresariales, etcétera. Son 18 categorías de productos y servicios donde ustedes van a encontrar más de 1000 ofertas reales. Ofertas reales, ténganlo en cuenta, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos y chicas, toda la gente que nos está viendo, conéctense, síganos en las redes sociales, en Facebook, Twitter,
e Instagram y TikTok estamos como Cyber Days Perú y nuestro sitio web oficial cyberdays.pe. Muchas gracias nuevamente para ti, Luis. Muchas gracias, un fuerte abrazo a la distancia y a toda la gente que nos vio. Muchas gracias, señores. El lunes nuevamente estamos con una transmisión en vivo a esta misma hora. Nos vemos. Gracias. Gracias, Luis. Gracias.